Hola a todos. Bueno, en este video lo que vamos a hacer es trabajar sobre la parte práctica. Voy a acompañarlos en resolver un ejercicio. Hago otra vez hincapié en la importancia de entender bien carta de crédito para que después cuando vayamos a financiación tengamos una mirada un poco más general del tema y podamos ir y hacer zoom sobre la parte de financiación. Para eso, lo que quiero recordar es esta idea de los tres momentos, la apertura, y nosotros vamos a hacer en este momento un zoom sobre esta mirada de cómo se genera el mensaje Swift. Y el resto de la operación lo vamos a mirar, pero haciendo también esta idea de un poco más de lupa sobre los embarques, sobre ciertas condiciones de la carta de crédito. Vamos a clasificarla, así que vamos a volver a usar esta parte de la presentación y lo que vamos a hacer es completar el mensaje Swift. Ese paso que es la apertura cuando el ordenante le entrega al banco y el banco emisor emite el mensaje Swift, lo que hace es volcarlo en este sistema. Ustedes acaban de encontrar que la O son esas condiciones obligatorias que todos los mensajes Swift, entonces el MT-700 tienen que tener, y B son las condiciones voluntarias que pueden tener, y ahí va a depender, nosotros siempre decimos que a mayor cantidad de condiciones B, más compleja es la carta de crédito y más cuidado tengo que tener. Entonces, partiendo de esta idea, tenemos acá el resto de los documentos, vamos a hacer la lectura. Entonces nos dice que la empresa argentina La Resentida S.A. con este quit se dedica a la importación y exportación de juguetes, que inició sus actividades el 9 del 2 del 89 y que se encuentra radicada en el partido de Junín, provincia de Buenos Aires. Desde hace más de 20 años importa juguetes fabricados por un proveedor ubicado en Estados Unidos y Plain GM se encuentra ubicada en Chicago, Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es empezar a armar nuestro circuito y ya sabemos que tenemos a Plain GM y lo que sería a La Resentida en Argentina. ¿Sí? Entonces, luego nos dice que la empresa estadounidense ha cerrado la operación de compra-venta internacional con el importador argentino por un valor FCA de 37.700 para la exportación de juguetes, principalmente pistolas y cañones de agua, el 16 del 4 del 2020 y que el medio de pago acordado es un crédito documentario pagadero a 100 días desde la fecha de embarque. Y acá con rojo lo que van a encontrar es que yo les estoy marcando ciertas condiciones. Condiciones como fechas límites. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que Plain GM tiene 17 días para presentar los documentos al banco. Que no realizar el control documental, dado que solo existe una relación de mandato entre los bancos. La carta de crédito es restringida y el banco de Plain Games es Bank of America Corporation. Bien. Luego tenemos que la producción demora entre 8 y 10 días de recibido el SWIFT y que por lo cual la empresa realiza la apertura, y aquí tenemos la fecha de la apertura el 21 de abril del 2020 y tiene 150 días de validez y el número es este, del crédito documentario. Al momento de confeccionar la carta de crédito se asegura de registrar la no admisión de trasbordos ni de embarques parciales. Los documentos originales, ¿sí?, no serán negociados a través de los bancos. El exportador solo debe presentar al banco copias y enviar originales vía courier. A su vez, el documento de embarque original debe ser emitido en destino. Los documentos por presentar son factura comercial PAC y IBL. El exportador cuenta con un máximo de 17 días, bueno, esta información ya la teníamos, pero la volvemos a sacar, 17 días para la presentación documental
Y para la rescindida SA es cruzar la de revisión de documentos previo al embarque para asegurar su obtención a tiempo y así evitar demoras y extra costos en la nacionalización de la mercadería. Por tal motivo, establece que Plain debe enviar los drafts vía mail 15 días antes del embarque. Todos los gastos resultantes, ¿sí?, de emisión irán a cargo del exportador por haber solicitado operar bajo este medio de pago. Bien, además nos dice que por último el embarque del contenedor se produce en esta fecha. Perdón, ahí estamos. Y que tenemos aquí que un día antes es la fecha límite de embarque. Estamos, y que la empresa presenta documentos en hecha fecha y que 2 días posteriores se realiza el envío vía courier. El 29 de abril se realiza el envío de los drafts y el transit time es de 35 días. Entonces, lo que les propongo en primera instancia es armar lo que sería la línea de tiempo de la operación, ¿sí?, para que después podamos armar el SWIFT y el circuito correspondiente. Así que voy a maximizar un poco esto. Bien, entonces en la línea de tiempo nosotros comenzamos. Bien, esto acá lo vamos a tachar, esto ya lo tenemos. Entonces en esta línea de tiempo decimos que el 16 del 4 del 2020 tenemos el cierre del contrato internacional. Yo voy a ir tachando y después volveremos a sacar para revisar otras cuestiones. Entonces el cierre del contrato internacional, las fechas las ponemos en inglés de esta forma: día, mes, año, o sea, año, mes, día, ¿sí?, porque en general así se escriben los mensajes SWIFT, así nos acostumbramos. Así que en este caso dice aquí 16 del 4 del 2020, así que 16 del 4 del 2020 es el momento del cierre del contrato internacional. Nos dice que el medio de pago es a 100 días fecha de embarque, o sea que desde la fecha de embarque contamos 100 días, ¿sí?, fecha de embarque 100 días, esa sería nuestra fecha de cobro. Si bien no sabemos todavía cuándo es la fecha de embarque, bueno, cuando lo sepamos vamos a poder, vamos a fijar esto, vamos a poder hacer ese día. Yo igual voy marcando aquí las dos fechas que tenemos. Y esta idea de la cuenta también desde la fecha de embarque. Bien. Luego lo que tenemos aquí es que dice que se tienen 7 días para presentar los documentos en el banco. ¿Sí? 17 días. O sea que desde el embarque tenemos 17 días como fecha límite. ¿Sí? Tomamos la fecha de embarque, no sabemos cuál es, sumamos 17 y esa es la fecha límite para la presentación de documentos. Y por otro lado, bueno, esta información que para efectos de la línea de tiempo no tiene sentido, seguimos. Tenemos la producción, si quieren ahora podemos chequear esas fechas, pero vamos a terminar de construir la parte importante de la línea, que nos dice que la apertura se realiza el 21 de abril, o sea el 21 del 4 del 2020, tenemos la emisión del crédito documentario. Y dice que la validez es de 150 días. ¿Sí? Así que una vez que se emitió, contamos 150 días, ¿sí?, desde la emisión, 150 días. Este es el vencimiento de la carta de crédito. Ahí estamos. Dice que no se admiten, bueno, enmarques parciales ni trasbordo, que se deben presentar copias. Hasta aquí nada que corresponda a la línea de tiempo.
Sí nos dice que el exportador cuenta con un máximo de 17 días para presentar al banco, que esto ya lo habíamos puesto. Hasta aquí estamos, y después lo que nos dice es que 15 días previos al embarque se debe hacer el envío de los drafts. Entonces, contando que no sabemos todavía cuál es el embarque, pero sí podemos tener esta fecha, contamos 15, le restamos 15, y la fecha límite para envío de los drafts por mail. Recordemos que los drafts son, digamos, como las plantillas de los documentos con los datos precargados de lo que se espera cargar el día del embarque. O sea, es un borrador de los originales. Bien, todo esto aquí ya lo tenemos. Y ahora sí nos dice que la fecha de embarque es el 15 de mayo. Perdón, ahí estamos. Que la fecha de embarque es el 15 de mayo. Así que aquí tenemos el 15 del 5. Esto, el embarque, dice que se realiza un día antes de la fecha límite de embarque. Es decir, esta es la fecha límite del embarque. Esta fecha la tenemos que llevar así aquí. ¿Sí? Vamos a insertar aquí una... Aquí estamos. Acá tenemos la fecha límite de embarque. Y después me dice que los documentos se presentan 12 días una vez que partió el buque. Así que la presentación de los documentos es 12 días posteriores. Ahí estamos bien. Presentación de documentos. Y que 2 días posteriores se realiza el envío de los originales vía courier. 2 días posteriores a la presentación. En realidad, esperen, no es 2 días posteriores a la presentación, sino que es 2 días posteriores a los documentos conformes. ¿Por qué? Básicamente, bueno, porque primero los documentos tienen que estar aprobados por el banco. Recuerden que la conformidad son 5 días como máximo, o puede ser menos, así que 2 días después de la conformidad se procede a el envío de los documentos. Ahí estamos. Y después lo que tenemos es que el 29 de abril se realizó el envío de los drafts. Aquí estamos. Y que el transit time de la mercadería es de 35 días. 35 días desde el embarque, correcto. Simplemente revisamos que esté todo ordenado. 19, sí, aquí no. Ok, en realidad porque acá tenemos 2 eventos juntos. Pero lo vamos a dejar ahí para no hacer lío.
¿sí? Que nos queden duplicados. Entonces ya pudimos armar nuestra línea de tiempo un poco para saber bien qué fechas tenemos. Lo siguiente que podemos hacer es clasificar la carta de crédito. Voy a borrar todo esto que ya hicimos, ¿sí? Y vamos a clasificar la carta de crédito. Entonces lo que nos dice aquí es que estos son los criterios que ustedes tenían en cuanto a oportunidad de pago. Acá nos dice que es diferida 100 días. No hay, ¿sí? No tenemos nosotros una letra de cambio, así que sabemos que simplemente es diferida 100 días. En cuanto a la negociabilidad, aquí nos indica que los documentos comerciales no serán negociados, ¿sí? A través del banco. Solo se deben presentar unas copias. Y después por algún lado yo vi que decía restringida, ¿sí? Vamos a leerlo otra vez por las dudas, por si lo estamos obviando. Ha cerrado una operación de compra-venta al importador argentino por un valor FCA, juguetes, se cerró el contrato este día y es a 100 días desde la fecha de embarque. Tiene 17 días, el control documental lo hará el banco emisor y acá estamos. Y la carta de crédito es restringida. Eso significa no negociable, es decir, solo queda circunscripta a los bancos que participan. En cuanto a la divisibilidad, es indivisible porque no se admiten embarques parciales. En cuanto a la transferibilidad, no se indica un banco, algún segundo beneficiario, con lo cual es intransferible porque eso debería nominarse en el crédito. En cuanto a la confirmación, no se indica que haya una confirmación, por ende es no confirmada. Y en cuanto al lugar de pago, como indica que el control documental se realizará en el banco, ¿sí? Hay una simple relación de mandato, entonces el lugar de pago será en la plaza del banco emisor, como ya estuvimos nosotros designando. Entonces ahora lo que nos corresponde, ¿sí? Es, ya clasificamos, fíjense, hicimos el punto 2 que era la clasificación. Vamos al punto 3 que es elaborar el circuito, que para ello nos vamos a servir de la línea de tiempo, ¿sí? Bien. En principio lo voy a poner así, si me permite, así lo podemos ver un poco más grande para luego poder editar si es necesario. Bien, entonces fíjense que nosotros tenemos el cierre del contrato de compraventa siempre como primera operación. Como segunda punto, el 21 del 4 tenemos la solicitud de apertura, el envío, ¿sí? de ese mensaje SWIFT, que ahora lo vamos a configurar el 21 del 4, y el aviso de la existencia de la carta de crédito al beneficiario. Fíjense que tenemos la fecha límite, pero cumpliendo con dicha fecha límite, el 29 del 4, ¿sí? Que es el paso 5, se realiza el envío de los drafts vía mail, 29 del 4, hacia el ordenante, para que éste dé inicio a sus procesos de importación. El 15 del 5 tenemos el embarque de la mercadería, cumpliendo también con la fecha límite de embarque.
¿sí? Luego el día, eso fue el paso 6, el paso 7 tenemos la presentación de los documentos, que recordemos que son las copias según la LC. Eso se produce el día 27 del 5 del 2020. Como la carta de crédito dentro de su clasificación es, guárdenme un segundito, dice ser pagadera en la plaza del banco emisor, los documentos tienen que viajar a través de este banco corresponsal que simplemente actúa como banco avisador hacia el banco emisor, y será este quien realizará el control en el paso 9 tomándose los 5 días. Y en este caso los documentos conformes están el primero del 6. Recuerden que también dimos cumplimiento a otro de los límites que teníamos establecidos, que era lo que sería la fecha límite de entrega de los documentos. Ahora bien, una cuestión que sí tenemos que agregar, que no está en este circuito, es el envío de los documentos. ¿Sí? Nosotros aquí lo que tenemos... Vamos a ponerlo por aquí arriba, ahora lo movemos. Bien. Entonces, una vez que los documentos estuvieron conformes, se presentó esa copia de documentos, ¿sí? Y podría ser el 10 bis, pero vamos a ponerlo como paso 11. Tenemos el envío de los documentos. Esto implica lo que sería la liberación, ¿sí? Liberar el BL para que el BL se imprima en destino, y esto sucede el día 3 del 6. Esto sucede el día 3 del 6. Ese es el paso 11. ¿Sí? Envío de los documentos. El paso 12 es el arribo de la mercadería. ¿Sí? La mercadería arriba el 19 del 6. Y lo que tenemos aquí es el 23 del 8, es la fecha de cobro. Como esto ocurrió en el banco emisor, que es el Credit Cop, se libera desde el banco emisor, paso 13, se libera el pago por los 35.700 el 23 del 8. Luego este banco notificador realiza el depósito, ¿sí? Por los 35.700. Y por último tenemos el pago, ¿sí? Por parte del ordenante hacia el banco emisor. Acá lo importante a reforzar es esta idea de que primero sale, como el control documental se da con el banco emisor, sale el pago hacia el beneficiario y luego se percibe este valor monetario aquí. Bien, ya tenemos esto. Vamos al lugar nuevamente. Hicimos el circuito. Vamos ahora a completar el SWIFT bancario. Bueno, el SWIFT bancario lo tenemos aquí, pero nos vamos a servir de esta presentación. Bien, entonces, el campo 40A, ¿sí? Nosotros siempre vamos a arrancar por la etiqueta 27 no la vamos a hacer, bueno, porque no tiene sentido a efectos del proceso de aprendizaje, ¿sí? Así que el campo 40A tiene que ver con la forma del crédito documentario. Entonces este es un crédito documentario irrevocable.
El campo 20 es el número del crédito documentario, entonces acá tenemos que ir a buscar el número del crédito documentario, que es este que tenemos aquí, 1080 1325 85 11, es el campo del crédito documentario. Completamos este valor. Fíjense que los campos, el campo siguiente, que es el campo 23, que es una opción voluntaria, no tenemos datos respecto del preaviso. Lo que sí tenemos es en el 31C, es la fecha de emisión. Entonces la fecha de emisión es 20, o sea, sería 20/04/21, es la fecha de emisión del crédito documentario. Y la fecha, el campo siguiente, ¿sí?, es lugar y fecha de vencimiento. Entonces, en cuanto al lugar y fecha de vencimiento, es el 29/4, a ver, no, fecha de vencimiento, perdón, 18/9/2020 en USA. Bien. Luego tenemos el dato de quién es el 51A, que es banco del ordenante, si este no fuera igual que el banco emisor, que esto es lo que yo les comentaba, que existe la posibilidad de que yo la emita en un tercer país. Por ejemplo, yo sea un importador argentino y emita la carta de crédito en un banco, el banco emisor es un banco chileno y la mercadería venga de Estados Unidos, por ejemplo, o de China, ¿sí? En ese caso hay tres bancos. El banco emisor es el chileno, el banco del ordenante es el que está en Argentina y el banco, en este caso, de Estados Unidos o de China, ¿no? Como ejemplo. Entonces, ese campo para nosotros, que es un campo voluntario, no lo tenemos. Vamos al campo 50, que es ordenante, nombre y dirección. Entonces, en este caso, el ordenante es la Resentida S.A. y esa es la dirección que tenemos. Y luego tenemos el campo 59, que es el número de el nombre, perdón, del beneficiario, que en este caso es el exportador, que es la empresa estadounidense. No tenemos la dirección, por ello no lo completamos. Y el campo 32B es el costo, ¿sí?, el valor de la carta de crédito, el valor del crédito documentario, que es indicar moneda, dólares y 37.500. Luego tenemos el 39A, que es la tolerancia, que en este caso no se indica, pero se podría indicar. Y el 39C es si hay importes adicionales a cubrir a este valor, como intereses, prima de seguros, etc. De no ser así, no se lo indica. Entonces vamos al 41A, banco designado. ¿Sí? Se indicará cómo es utilizable el crédito: pago, pago diferido, aceptación. Eso es en el 41A, 41D. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es el banco designado. El banco designado es Banco Credicop, ¿sí? Y la carta de crédito es diferida. Sí. De todas maneras, aquí adelante, si no me equivoco, ahí les digo en qué campo tenemos el periodo de diferida. Esperen que no me acuerdo dónde está. Acá, campo 42P. Ahí estamos. 42A, 42P. Bien, sí. Entonces aquí, esperen, vamos a hacer así. Se ve que acá, ahí estamos.
Entonces el banco designado es Banco Credit Corp. Después tenemos opciones voluntarias. Plazo en el que se libran los giros, esto no lo tenemos. Banco librado de los giros, no lo tenemos. Fechas e importes de pago determinado de crédito documentario combinado tampoco, pero 42P sí, porque tenemos fecha de pago de un crédito utilizable mediante el pago diferido o negociación. Nosotros tenemos pago diferido 100 días posteriores al embarque, ¿sí? Y posteriormente tenemos embarques parciales. Bueno, acá específicamente no están permitidos, por eso lo completamos. Sería 43P y 43T es trasbordos, y indicaba el ejercicio que no se podían realizar, no estaban permitidos los trasbordos. Bien. El 44A tiene que ver con lugar de descarga o expedición o toma para la carga. Acá nosotros no tenemos esta situación, pero sí tenemos, esto sería si fuera interno, ¿no? Por ejemplo, que sea, no sé, en la fábrica de un FCA ubicado, por ejemplo, en la fábrica del estadounidense. Pero aquí nuestra cotización es FCA, es en el puerto, así que tenemos que indicar el puerto de carga. El puerto de carga es Chicago y el puerto de descarga es Buenos Aires. Por eso los campos a completar son 44E y 44F, ¿sí? 44B es lugar de destino de la mercadería. Se podría completar perfectamente porque el lugar de destino de la mercadería, pero digamos, acá se suele completar cuando nosotros, por ejemplo, entregamos en condición DPU y tenemos que designar como si fuera un depósito fiscal o la fábrica. Así que en este caso, como no lo tenemos, digamos, recordando que la cotización es FCA, no lo vamos a indicar. Sí, la fecha máxima para el embarque, porque esa la teníamos aquí. Fecha máxima para el embarque es el 16 del 5 del 20. En el 45A es la descripción de la mercadería. Entonces la descripción de la mercadería dice que es, el ejercicio decía que era según la proforma. Vamos a ir a buscarlo. Según la proforma, esperen, ahí. Según la proforma, ¿dónde estaba? Según la proforma 98754S, y nosotros la mercadería estaba designada como pistolas y cañones de agua. Bien. Si ustedes tuvieran que, y acá está Toys, Water Use, ¿sí? Juegos que utilicen agua, supongamos que acá hubiera una mayor descripción, bien, van a tener que en todos los documentos seguir lo que aquí se describa, ¿sí? Si tuvieran un mayor detalle, esa descripción iría acá. Acá indicamos el Incoterm, FCA Puerto de Chicago, Estados Unidos. Estamos en el campo 45A. 46A, documentos requeridos en el crédito. El crédito requiere copia de Commercial Invoice, Packing List y BL, pero ponemos copy. Si fuera original, si necesitamos documentos originales, tendríamos que colocar aquí originales, ¿sí? En este caso son solo copias. Y si fueran copias y originales, tendríamos que copiar una copia original barra copia, ¿sí? Para indicar que queremos los dos tipos de documentos. Condiciones adicionales que tiene este crédito documentario. Bien, primero, que el BL debe ser emitido en destino. Segundo, que los documentos y los drafts deben ser enviados por email 15 días anteriores a la carga de la mercadería para que estos sean aprobados. Y por último, que los originales deben ser enviados por courier al ordenante, con excepción del BL, que este debe ser impreso en destino. Esto es 47A. 49G, condiciones especiales de pago al beneficiario, no las tenemos.
49H tampoco, condiciones especiales de pago al receptor no. 71 de gastos. En este caso, todos los gastos corren por cuenta del beneficiario, ¿sí? Porque así lo indica. Periodo de presentación en días, es opcional, pero nosotros lo tenemos. Tenemos 17 días para presentar desde la fecha, ¿sí?, de emisión, desde la fecha de embarque. Y después tenemos como obligatorio instrucciones de confirmación. Bueno, nosotros no tenemos instrucciones de confirmación, así que es sin confirmación. Y después nos quedan, si estuviera confirmada, deberíamos indicar el banco, quién se computa como banco reembolsador si existiera, e instrucciones, si abriera alguna instrucción especial para el banco pagador, aceptante o negociador. Y acá cuestiones de avisar a través de y información del remitente. Bien, con esto nosotros hemos terminado, digamos, de realizar este ejercicio. La idea de nuevo es que ustedes se guíen, ¿sí?, por este SWIFT y lo trabajen a partir de este SWIFT, y por otro lado que hagan mucho foco y se detengan mucho en la confección de estos circuitos de manera tal que les permita a ustedes entender bien el medio de pago en general para después poder pensar en la financiación. Ahora les voy a mandar para que tengan, para que, digamos, armen algunos circuitos de algunas cartas de crédito para que podamos discutirlas en el encuentro. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo.